Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Para a todos aquellos que están preparando ya para su examen de admisión a la universidad y que pues evidentemente no tuvieron muchas clases en línea, quisiera aportarles algunos temas para que estén un poco mejor preparados para su ingreso a la universidad, específicamente a la UNAM, que es el plan de estudios que mejor conozco. Eh, Iniciamos esta serie de, espero, varios videos con la forma en la que se periodiza el México antiguo. Hay muchas formas en las que, muchas propuestas teórico-metodológicas para establecer la cronología del México antiguo. Muchos arqueólogos, por ejemplo, se apoyan a partir de la cerámica, otros a partir de estilos arquitectónicos. Se puede iniciar a partir de varias líneas, hay una amplia gama en ese sentido, pero la más usual, la que más se conoce, la que más se acepta por los círculos académicos, es esta, la que plantea que hay un periodo preclásico, un periodo clásico y un periodo posclásico, considerando el periodo clásico como el periodo de mayor desarrollo cultural en las culturas mesoamericanas, y pues a partir de ahí se habla de un periodo antes del clásico y un periodo después del clásico. No obstante, algunos especialistas plantean la necesidad de insertar dos etapas intermedias, que son el protoclásico o el primer clásico y el epiclásico o que va encima del clásico. Esto porque identifican que en esos periodos de transición persisten elementos del periodo anterior, en el periodo protoclásico persisten elementos del periodo preclásico, el periodo epiclásico persisten elementos del periodo clásico. Significa que existen elementos que todavía permanecen, no todo desaparece, pero que ya también hay elementos que anuncian la siguiente etapa. Entonces, los insertamos para considerarlos también, pero insisto, son periodos de transición con elementos del periodo previo y elementos del periodo que les va a seguir más adelante. Ahora, arrancamos ya con el preclásico. El preclásico inicia hacia el año 2500 a.C. Y se extiende hasta el periodo 200 después de Cristo. Se divide en tres etapas. Primero, una fase temprana en la cual existen aldeas igualitarias y en donde ya se generalizó el sedentarismo agrícola. Luego en la fase media, aquí ya desaparecen las aldeas igualitarias y surgen las sociedades estratificadas socialmente. Sobre todo, aparece en toda Mesoamérica, pero en donde se observa con mayor claridad este fenómeno es entre los olmecas. Aparece también la escritura. De hecho, la inscripción más antigua que se conoce es la estela de la Mojarra, que estaría fechada por ahí del 123 a.C. Teóricamente estaría escrita en Mijezoque. ¿Por qué digo teóricamente? Mucha escritura, que sobre todo inscripciones en piedra, que hay del periodo preclásico en adelante, son inscripciones que algunos epigrafistas plantean, la mayoría hay que señalarlo, la mayoría de los epigrafistas señalan que ya se puede leer esta escritura, que ya se logró descifrar. Algunos epigrafistas por ahí consideran que ponen en duda esos elementos, plantean que realmente no se ha descifrado del todo la escritura. Hay por ahí uno en particular que pone en tela de juicio que la estela de la Mojarra está escrita en Mijezoque. A saber, en última instancia, sea que haya una escritura que sea descifrada y que se pueda leer o no, lo cierto es que ya encontramos escritura en la fase media del periodo preclásico. También encontramos vinculado justamente a la existencia de la escritura, encontramos ya la aparición de dos calendarios, un calendario agrícola de 365 días y un calendario lunar de 260 días, los cuales hablaremos un poquito más en extenso en otro video. Y luego tenemos una fase tardía en donde ya aparece la cuenta larga. ¿A qué nos referimos con cuenta larga? Básicamente nos referimos a lo que los mayas llamaban la rueda de los catunes. Eran varios ciclos de ruedas de catunes y cada rueda de catunes tiene un nombre específico. Había ecatunes, bactunes, etc. Para ponerlo en términos simples, tenemos por ejemplo una rueda que mide, digamos, minutos. Y cada que esa rueda avanza un minuto va avanzando una posición, va moviéndose poco a poco,
Es como un engrane que se va moviendo. Y cuando completa un círculo, mueve una posición la siguiente rueda de Catunes. Digamos, esta se movía minutos, y cuando esta completa una vuelta de 60 minutos, mueve una posición extra, que ya calcula horas, por ejemplo. Y se va moviendo poco a poco, hasta que finalmente esta también a su vez completa un ciclo y mueve la siguiente rueda. Si esta movía horas, esta que sigue mueve días. Y así sucesivamente. Cada rueda, en cuanto completa un ciclo, mueve una posición la siguiente rueda, y cuando esa rueda completa un ciclo, mueve una posición de la siguiente, y así sucesivamente. De días a semanas, a meses, a años, a lustros, décadas, siglos, milenios, etc. Esto es lo que le permite a los sacerdotes mayas, una suerte de protoastrónomos, de algún modo. Les permite, entre otras cosas, pues también calcular el movimiento de los astros y calcular con enorme precisión eclipses solares, alineaciones de planetas, y también tiene que ver con el fenómeno de las predicciones mayas para el 2012, de diciembre de 2012. Esta idea de que el mundo se iba a acabar, pues no es tanto que se fuera a acabar, sino que en la cosmovisión maya, en esta rueda, en esta cuenta larga establecida en Mesoamérica, lo que se planteaba es, se va a completar todo un ciclo de Catunes, va a terminar y va a iniciar uno nuevo. Por eso se hablaba de un fin de los tiempos, porque todo el ciclo se iba a reiniciar. Básicamente era eso. No, no había nada esotérico. Bueno, pero pues ya saben cómo es la gente. Se hacen chismes. Bueno, termina el periodo preclásico. En el año, dijimos, 200 después de Cristo. Y va a iniciar el periodo clásico, que es de los más fascinantes. En el periodo preclásico, por cierto, se me olvidaba, aparte de la cultura olmeca, aparece, por ejemplo, otras ciudades quizás no tan importantes como la olmeca, pero también significativas, por ejemplo, Cuicuilco. Y Cuicuilco va a dar origen eventualmente a la ciudad del periodo clásico más emblemática, que es Teotihuacán. Pero vamos por partes. En el periodo preclásico encontramos un enorme desarrollo urbano, encontramos un crecimiento de las ciudades. Ya había ciudades antes, en el periodo... se me olvida. Las fechas, muy importantes. Para no confundirnos con el preclásico. El periodo clásico abarca entonces del año 200 después de Cristo hasta el año 650, 900, ya igual después de Cristo. ¿Por qué les pongo las dos fechas de 650 a 900? Los explico un poquito más adelante. Bueno, encontramos entonces crecimiento urbano. Ya había ciudades desde antes, pero aquí empiezan a crecer de manera exponencial. Incluso crecen tanto que algunas ciudades ya no bastan, las zonas agrícolas que les circundan ya no bastan para alimentar a la población de las zonas urbanas. Es necesario comprar alimento a otras regiones agrícolas. Y esto detona a su vez el comercio, inicialmente como un comercio local, que de algún modo pues ya encontramos también el periodo preclásico, pero era un comercio pues muy limitado. Sin embargo, va creciendo cada vez más en el periodo clásico, y encontramos que ya no solamente hay intercambio local, sino que encontramos también intercambio a nivel regional e incluso interregional. Es otra característica que no encontramos en el periodo preclásico. Intercambio regional e interregional. De este modo, encontramos como por ejemplo productos del área maya, encontramos en Teotihuacán, o encontramos productos teotihuacanos en el área de Oaxaca. Entonces encontramos una enorme red de comercio que va tejiéndose a través de toda Mesoamérica, y esto genera otro fenómeno que también caracteriza a el periodo clásico, que es, hay una integración cultural.
la gente empieza a comerciar entre sí, pero no solamente comercian entre ellos, sino que en el proceso, pues la gente, los comerciantes, pues viajan muchas veces distancias enormes, pero consigo no solamente llevan sus productos, sino que también consigo llevan sus ideas, la forma en la que conciben el mundo, y ponen en contacto sus ideas con las ideas de los pueblos en los cuales comercian, y luego las llevan a sus lugares de origen. Esto va fomentando un flujo de ideas, un flujo de intercambios culturales, religiosos, artísticos, que terminan cuestionando Mesoamérica. A partir justamente de la actividad comercial, Mesoamérica se termina cuestionando culturalmente. Y como prueba de ello, y quizá como testimonio más sólido, es que a partir del periodo clásico cristaliza la religión. Seguramente había religión en el periodo preclásico, pero no sabemos cómo era. Eso es una realidad, no sabemos cómo era. En el periodo clásico, en cambio, sí sabemos cómo es la religión. De hecho, los dioses mesoamericanos que encontramos en el periodo clásico ya van a ser básicamente los mismos que encontramos en el periodo posclásico. Y representados de la misma manera, ya encontramos a un Tlaloc, encontramos un Huitzilopochtli, encontramos un Huehueteoc, encontramos un Micantecutli. A lo mejor no con los nombres con los que los conocemos del periodo posclásico, pero finalmente tienen las mismas características y representación. De hecho, por ejemplo, en el caso de Huehueteoc, que es un dios interesante, Hue en náhuatl significa viejo. El doble Hue es es un superlativo. Si Hue significa viejo, dos veces Hue significa muy viejo o el más viejo de los dioses. El dios más viejo. Literalmente eso significa Huehueteot. Huehueteot era el dios del fuego. Y en la mentalidad mesoamericana, en el posclásico, Huehueteot ya era el dios más viejo, al menos para los mexicas, era el dios más viejo de todos los dioses, de los cerca de 2000 dioses que había, o quizá más. eh, Era el dios más antiguo de todos, era el primer dios que había surgido. Eso es en su mentalidad. Lo interesante es que cuando uno revisa, cuando los arqueólogos realizan su trabajo en sitio, en los sitios, el, la representación más antigua de un dios, la primera representación que se encuentra es justamente la de Huehueteotl. De modo que en efecto fue el primer dios que se imaginaron los mesoamericanos desde el periodo clásico. Bueno, ahora sí, las fechas. Son muchas las ciudades que florecen en el periodo clásico. Teotihuacán, que es la más emblemática. Teotihuacán se vuelve como una suerte de Nueva York de Mesoamérica. Ahí confluyen mercaderes, hay incluso barrios de zapotecos, barrios mayas, barrios de distintas regiones de Mesoamérica. Y otras ciudades florecen igual, como Monte Albán, por ejemplo, en Oaxaca. No tanto como Teotihuacán, de hecho hay hasta dudas sobre si Teotihuacán conquistó Monte Albán o solamente tenía una enorme influencia cultural sobre ella, porque hay mucha presencia de artefactos y hasta de individuos teotihuacanos en Monte Albán, así que no está del todo claro si hubo una conquista, solamente fue una integración económica o de alianzas políticas. En general, Teotihuacán es un misterio. De hecho, no sabemos ni cómo se llamaba a sí mismo la ciudad. La llamamos Teotihuacán porque así la llamaban los mexicas. Teotihuacán en náhuatl significaría algo así como el lugar donde se reúnen los dioses o el lugar donde se crean los dioses. Y de hecho eso tenemos que ver en otro momento cuando hablemos de cosmovisión. No sabemos cómo se llamaba la ciudad, no sabemos tampoco qué idioma hablaban. Hay hipótesis sobre que hablarían náhuatl o alguna forma de otomí. Sería entre otomí y náhuatl. Esto basado en que la población indígena que habitaba esa zona, pero en época postclásica, ya mucho después, pues es en su mayoría náhuatl, le habla náhuatl y le habla otomí. Entonces, pues, si no hubo cambios demográficos desde el clásico hasta el postclásico, pues sí, está entre alguna de esas dos. No sabemos qué lengua hablaban, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos.
entre otras cosas porque no hay escritura en Teotihuacán. Hay escritura en otras regiones del periodo clásico, pero en Teotihuacán no encontramos un solo registro de escritura. Es una cosa rarísima, porque una ciudad tan vasta, con un desarrollo tal, pues obviamente estaba la escritura, seguramente las tenía pues en medios perecederos, en alguna forma de papeles, en pieles, pero no quedó en piedra, entonces pues, no hay forma de saber muchas cosas, entre ellas también no sabemos cómo es que colapsa Teotihuacán. Hay muchas hipótesis, y el colapso de Teotihuacán ocurriría hacia el año 650 después de Cristo. Hay hipótesis sobre si fue invadida. De hecho, Teotihuacán, no toda la ciudad, pero hay ciertas zonas de Teotihuacán que muestran señales de fuego, lo que podría ser que se haya sido atacada, saqueada, incendiada después del saqueo. Eso podría ser. O simplemente tuvieron un accidente terrible y un incendio que afectó buena parte de la ciudad. Es imposible saber. Otra hipótesis es que hubo un levantamiento de la población local contra sus gobernantes teotihuacanos. De hecho, la ciudad muy pronto termina siendo abandonada. Pero, y de nuevo, no sabemos. Otra posibilidad, otra hipótesis es que ocurrió un cambio climático terrible que afectó el sistema agrícola del cual dependía la ciudad y empezó a colapsar. Sin importar cuál ha sido la causa, lo cierto es que Teotihuacán cae como ciudad, como principal centro económico, político y cultural de Mesoamérica. Y esto eventualmente lleva a un efecto dominó, en donde más ciudades del periodo clásico empiezan a colapsarse, pero ocurre de manera paulatina. Las últimas ciudades del periodo clásico son abandonadas hacia el año 900 después de Cristo. Por eso es que tenemos estas dos fechas. 650 para el centro de México y 900 después de Cristo para el área maya, por ejemplo. Y en ese intermedio, esos cerca de 250 años, pues fueron colapsándose varias ciudades. Inicia el periodo epiclásico y por ahí del año 1000 más o menos inicia ya el periodo posclásico, que es el último con el que vamos a cerrar ya nuestra primer clase. El periodo posclásico abarcaría entonces desde el año 1000 después de Cristo hasta pues ya la llegada de los españoles y la conquista de Tenochtitlán en 1521. Aquí encontramos, a diferencia del periodo clásico donde el comercio logra integrar a Mesoamérica y de hecho hay una cohesión cultural entre todos, a partir del periodo posclásico se genera una enorme atomización política. Esta atomización o fragmentación política lleva a que pues, muchas ciudades que antes estaban vinculadas entre sí por sistemas de alianzas, por tratados comerciales, por lo que fuera, se terminan desligando entre sí, muchas veces terminan peleando entre sí. Y esa es otra característica del posclásico, es el auge del militarismo. Militarismo que lleva, por tanto, a un incremento de la actividad militar, un incremento de la guerra. Esto no significa que en el periodo clásico no hubiera guerras. Las había tanto como en el periodo preclásico, seguro. La cuestión aquí es que la guerra se vuelve un fenómeno endémico a las sociedades mesoamericanas en el periodo posclásico. Hay guerras a cada rato. Se intensifica mucho la actividad militar. El papel de los guerreros en estas sociedades se vuelve decisivo, no solamente en el campo de batalla, sino también en la vida política, en la vida pública de las comunidades, de los distintos señoríos. Y a esto además se le suma una serie de invasiones chichimecas, las invasiones del norte. Las invasiones chichimecas, en la mentalidad de muchos, tanto indígenas mesoamericanos de aquella época como luego muchos del público actual, se conciben esas invasiones chichimecas como invasiones de grupos nómadas, únicamente. Y sí hay grupos nómadas que llegan desde el norte de México e invaden Mesoamérica, pero también hay grupos de agricultores del norte que se desplazan hacia Mesoamérica, hacia el sur.
Esto justamente por una serie de sequías que habían azotado la región en esa época, lo que también explicaría por qué desaparece, por qué colapsa Teotihuacán. Esta también es la razón por la que hay, entre las hipótesis está que Teotihuacán fue invadida y por eso colapsó, porque están ocurriendo muchas invasiones chichimecas. Y esos grupos chichimecas que llegan a Mesoamérica incrementan aún más el militarismo. Este auge de la actividad militar lleva también a una enorme movilidad y desplazamiento demográfico. Movilidad demográfica. Hay guerras, hay invasiones chichimecas, aparte de las invasiones chichimecas, hay guerras entre los mismos señoríos mesoamericanos que ya estaban antes. Y como en todas las guerras, pues hay desplazados, hay gente que huye de la violencia, que huye de la guerra. Piensen, por ejemplo, en casos como Afganistán, Siria, Libia hoy en día, y pues si eso pasa hoy en día, también pasaba en Mesoamérica en aquel entonces, en medio de esta ola de violencia, esta ola de guerras constantes, pues mucha gente termina huyendo de sus comunidades y se termina asentando en otras regiones. Hay movilidad demográfica y esta movilidad demográfica también genera un fenómeno de asentamientos pluriétnicos. Asentamientos pluriétnicos. ¿A qué nos referimos con asentamientos pluriétnicos? Nos referimos a asentamientos que pueden integrar personas de distintas comunidades y distintas hablas. Una que integre, por ejemplo, otomís, personas de habla náhuatl, personas de habla zapoteca, mixteca. A eso nos referimos con asentamientos pluriétnicos. Otras características que encontramos en el periodo posclásico es el surgimiento de la oxisión ritual. La oxisión ritual es cuando usando pedernales, usando púas de maguey, se pinchaban los lóbulos de las orejas para sangrarse, se pinchaban también la lengua, para igual lo mismo, para sangrarse, y en el caso de los hombres, el pene. Obviamente no todo el pene, que se lo atravesaran todo con una espina de maguey, a lo mejor nada más la parte superficial del prepucio, y únicamente yo imagino, no creo que quedaran tan lejos. La idea era sangrar y esa sangre la vertían sobre un recipientes con papelitos quemándose, la vertían ahí la sangre y era una ofrenda que daban a los dioses. Otro de los elementos que encontramos como distintivos del periodo posclásico es el zompantli. El zompantli es pues una colección de cráneos, básicamente. Lo que hacían era pues cráneos de guerreros capturados en combate y sacrificados. Los juntaban, varios en una hilera, y todos los atravesaban con una vara, con un palo. Y así tenían varios, además. Toda una galería, un menú de cráneos que exhibían en sus ciudades, en sus templos ceremoniales. Muchos, pues sí eran con cráneos reales. De hecho, la mayoría eran con cráneos reales. En Tenochtitlan, por ejemplo, hay vestigios de un zompantli, pero hecho en piedra, para que sea más duradero. Bueno, esas son las características esenciales de los distintos periodos de la historia antigua de México. Del preclásico, el periodo intermedio del preclásico, del clásico y del posclásico, entendiendo que hay periodos intermedios. El preclásico y el clásico, el protoclásico, y entre el clásico y el posclásico, el epiclásico. Y hay unas características de cada uno de ellos. En un siguiente video, espero sea pronto, les explicaré las características de manera puntual de Mesoamérica. Hasta entonces, y mientras tanto, pues comparte este video con mi familia y amigos, fúndelo y pues si te gustó, pues sígueme, por favor.
Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.